Welcome to Washington Cherry Growers. Today we will be covering a selection of policies listed in our Washington Cherry Growers Personnel Handbook. Bienvenidos a Washington Cherry Growers. Hoy cubriremos una selección de las políticas enumeradas en nuestro manual de personal de Washington Cherry Growers. The policies and procedures in this handbook are not intended to be contractual commitments by WCG. They are intended to be guides to management, and merely descriptive of suggested procedures to be followed. Washington Cherry Growers reserves the right to revoke, change or supplement guidelines at any time without notice. Las políticas y procedimientos en este manual no están destinados a ser los compromisos contractuales por parte de WCG. Su objetivo es servir de guía para la gerencia y meramente descriptivo de los procedimientos sugeridos a seguir. Washington Cherry Growers, LLC se reserva el derecho de revocar, modificar o complementar las reglas en cualquier momento sin. Seasonal hourly employees will be paid every other Wednesday for the previous 2-week period. The pay period consists of 2 one-week periods beginning on Sunday and ending on Saturday. Supervisors will be responsible for recording hours worked for the employees in their charge. Supervisors will distribute paychecks at their convenience after 11:30 a.m. Empleados de temporada regular por hora se le pagará cada 2 miércoles por el periodo de las 2 semanas anteriores. El periodo de pago se compone de 2 semanas que comienza el domingo y termina el sábado. Los supervisores serán responsables de registrar las horas trabajadas por los empleados a su cargo. Los supervisores distribuirán cheques de pago, su conveniencia después de las 11:30 am del miércoles. Failure to report or call in for 3 consecutive scheduled work days is considered a voluntary termination of employment. Employees who do not provide an acceptable explanation. No informar o llamar después de 3 días de trabajo programados consecutivos se considera una interrupción voluntaria del empleo. El empleado que no proporcione una explicación aceptable por la falta de llamada y por no presentarse a trabajar no será elegible para volver a ser contratado. Meal. The normal work day is 8 hours with a 30-minute unpaid lunch period beginning at noon. Rest break. Hourly employees are allowed 2 paid 15-minute rest periods. Periodo de comidas. El día normal de trabajo es de 8 horas con un periodo de almuerzo no remunerado de 30 minutos de almuerzo sin pagar desde el mediodía. Periodo de descanso. Los empleados por horas regulares y temporales tienen 2 periodos de descanso de 15 minutos. Work schedule hotline. Day crew call after 5 p.m., night crew call afternoon. Hotline teléfono número día de la tripulación de llamadas después de las 5 p.m. llamada de la tripulación nocturna después del mediodía. We request your cooperation in limiting outgoing or incoming personal calls to an absolute minimum. Personal calls should only be made in case of absolute necessity or emergency. No cell phones are allowed on the production floor. Nosotros pide su cooperación para limitar las llamadas personales salientes o entrantes a un absoluto mínimo. Llamadas personales solo deben hacerse en caso de una absoluta necesidad o una emergencia. Por favor, instruya a la familia y amigos que no llamar a su trabajo, excepto en casos de emergencia. No hay teléfonos celulares en el piso de producción. If an employee is unable to report to work, or if the employee will arrive later than 1/2 hour after the start of his/her next scheduled shift, the employee must contact the Washington Cherry Grower telephone number 509-662-5191 each day prior to the start of his or her next scheduled shift. Si un empleado no puede presentarse a trabajar, o si el empleado va a llegar más tarde de 1 hora y media después del inicio de su siguiente turno programado, el empleado debe ponerse en contacto con la línea directa de WCG cada día antes del inicio de su siguiente turno programado. 509-662-5191. Employees should dress appropriately for their position. Clothing that is deemed offensive to others will not be permitted. Clothes should be neat, clean, comfortable and safe. Clothing that reveals cleavage, your back, your chest, fully exposed shoulders, your stomach or your underwear is not appropriate. Hombros totalmente expuestos, el pecho, el estómago o la ropa interior no es la adecuada.
Empleados, no se permitirá la ropa que se considera ofensivo para otros. La ropa debe ser ordenada, limpia, cómoda y segura. La ropa que revela la escisión, la espalda, sus. Be sure to swipe in and out with your employee badge at the start and end of your shift. Asegúrese de introducir y sacar con su insignia de empleado al inicio y al final de su turno. Please sign the following documents now. The Code of Conduct and Handbook Employee Acknowledgement. Por favor, firme los siguientes documentos ahora: Código de Conducta, Manual de Personal, Reconocimiento del Empleado. Remember to do the following. Take the handbook with you when you leave orientation. This is your copy. Fully read and understand your handbook. Recuerde hacer lo siguiente: lleve el manual con usted cuando deje la orientación. Esta es tu copia: leer y entender el manual de personal. If you have any questions, be sure to ask them after this video or contact the Human Resources Department at a later time. Si tiene alguna pregunta, asegúrese de preguntarles después de este video o comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos más adelante. Be sure to follow us on Facebook for more information about jobs. Asegúrese de seguirnos en Facebook para obtener más información sobre los trabajos.